Estamos entonces en la segunda parte de la clase de algoritmos de clustering. Está molestando un poco ahí. En que estamos hablando un poco de que K-media es sensible al centroide inicial que uno escoge aleatoriamente. Entonces, una solución. Y hay una métrica que se les voy a hablar a continuación, que se llama suma de los errores cuadráticos, que es la que uno puede usar para medir la calidad del clustering que me sale. Entonces, la solución simple para solucionar el problema de los centroides iniciales puede ser correr k-means varias veces. Varío la inicialización aleatoria y me quedo finalmente con el modelo de menor SC. Y lamentablemente, por un tema combinatorial, esto no garantiza que encontremos los clusters óptimos. Tenemos que correr muchas veces K-medias para asegurarnos que encontramos alguna vez los clusters óptimos. Entonces, ¿qué es el SC? Es la sum square error, suma de los errores cuadráticos, que es la suma de las distancias cuadradas de cada punto al centroide de su clúster asignado. Entonces, tomo todos los puntos y a cada punto le calculo su distancia a su centroide. Esto lo tengo al cuadrado. Esto lo leo al cuadrado y lo sumo a esto para todos los puntos de un clúster y para todos los clústeres. Entonces tomaría entonces en este caso, supongamos que este es el centroide, este clúster, este centroide, este clúster, este es el centroide, este clúster, este centroide. Sería la suma de la distancia cuadrática de todos los puntos a su centroide. Entonces está claro que un mal clustering va a tener un SC mayor, porque la distancia va a ser mayor de cada punto a su centroide. Entonces, entre menor sea la distancia de cada punto al centroide de su clúster asignado, mejor es la calidad del clustering. Esa es la idea. Y esa es la forma que nosotros vamos a medir qué tan buenos son los clusters. Hay una trampa. SCE no se puede usar directamente para escoger la cantidad de clusters, porque hay una trampa. Y si a medida que K crece, SCE se achica. Porque si SCE es K es la cantidad del número de puntos, tengo un SCE de 0. Entonces, SCE es muy útil, pero no nos asegura. Si yo quiero optimizar la cantidad de clusters, SCE no me sirve. Solamente me sirve para comparar clusterings donde K es el mismo. Que una propiedad interesante de SCE, que uno puede descomponer esta suma y solamente fijarse en esta parte de acá, me puede servir cuánto aporta cada clúster individual al SCE total. Entonces esto nos puede juzgar si un clúster es bueno o no. Entonces, puede pasar que uno corra clustering y en verdad no todos los clusters son útiles. Puede que haya un clúster que tenga un SCE muy grande, pero otros que tengan un SCE muy chico. Entonces, puede ser que no nos quedemos con todos los clusters, y algunos los consideremos como puntos indefinidos y nos enfoquemos con los clusters en que tengan un SCE más bajo. Y que tenga muchos elementos, porque también podría ser que un clúster tiene solamente pocos elementos y bajo SCE, pero eso no es tan interesante. Generalmente un buen clúster es un clúster que tiene varios elementos y que tiene un SCE bajo. Pero esa es la métrica que vamos a tratar de optimizar cuando entrenamos K-media, con un valor de K fijo. Entonces mostremos ahora algunos ejemplos que muestran cuando se cae ejemplos de juguete en 2 dimensiones. Acuérdense que la vida real uno hace clustering con varias dimensiones. Pero veamos un ejemplo de juguete donde se ve que K-media se puede caer con una mala inicialización. Y acá tenemos el problema. Entonces, son 3 clusters total. Y estos de acá están más lejos entre sí que estos de acá. Entonces, uno parte con el caso inicial. Supongamos que esta es la inicialización. Todos parten en este. Estos son los 3 centroides iniciales. Entonces, yo después hago el calcular distancia. Y todos los cuadrados son los que son más cerca de este punto de acá. Todos los círculos son los que están más cerca de este de acá. Y todos los triángulos son los que están más cerca de este de acá. Después recalculo los centroides, que es el promedio de todos los triángulos, el promedio de todos los cuadrados, el promedio de los círculos. Mis centroides se empiezan a mover. Y así cada paso converjo hasta los centroides correctos. Entonces aquí, aunque los centroides iniciales están todos en un único clúster, logré converger a los clústeres deseados. Pero si yo tengo otra inicialización, como esta de acá, en donde un centroide parte aquí y otro centroide parte acá.
Entonces los cuadrados son los puntos que están más cerca de este centroide de acá, los círculos que están más cerca de este punto de acá, y los triángulos que están más cerca de este punto de acá. Después recalculo los centroides, y después nuevamente calculo las distancias y recalculo los centroides hasta que converjo. Acá pareciese que los centroides iniciales están mejor repartidos, pero llega a una solución peor que en el caso anterior. Lamentablemente este clúster de acá estaba demasiado lejos de este centroide para traerlo al principio. Entonces este se quedó. Entonces al final tenemos dos clústeres que fueron mezclados y un clúster que fue dividido. Veamos este mismo ejemplo, extendámoslo a uno con 4 clústeres y se ve el mismo problema pero más claramente. Estos son mis datos. En la realidad hay 4 clústeres. Están los triángulos hacia arriba, los círculos, los cuadrados, los triángulos hacia abajo. Pero en verdad no lo puedo ver también como 2 pares de clústeres. Este un par de clústeres y este un par de clústeres. Entonces los clústeres de cada par están más cerca entre sí que los del otro par. ¿Qué significa eso? Que esta distancia es menor que esta distancia de acá. ¿Ya? Si empezamos con 2 centroides iniciales en cada par, o sea, cada par que tiene los puntos, acuérdense que estos están más cerca entre sí. Si partimos con 2 centroides iniciales, o sea, aquí hay 2 centroides y aquí hay 2 centroides, cuando yo itero K-media, o sea, acuérdense que es la idea de asignar y después recalcular centroide, puedo ver que yo converjo en 3 iteraciones a los clusters que yo quiero. Por otro lado, para el mismo problema, si yo tengo un centroide en un par y 3 centroides en otro par, lamentablemente esta distancia es tan grande que no es capaz de atraer uno de los centroides hasta acá. Entonces acá hay puros triángulos. Entonces reasigno y este me queda al medio. Acá están los círculos y acá estoy partiendo cuadrados y triángulos. Y esto se queda un poco pegado en esto. Después ya no cambian mucho más. Entonces si un par de clústeres recibe un solo centroide inicial y el otro par recibe 3, entonces 2 de los clústeres reales se combinan y un clúster será dividido. Este es el problema. O sea, una mala inicialización hace que por tema de las distancias nunca sea yo capaz de que un clúster original nunca sea capaz de atraer los puntos y pasan cosas como que 2 clústeres se mezclan y un clúster se divide. Para que K-medias me asegurase de que converja a los clústeres ideales, lo ideal sería que partan un centroide por clúster. Pero eso combinatorialmente es muy caro. O sea, yo podría tirar K-medias muchas veces, y nunca lograr eso. Entonces, idealmente nos gustaría partir con un centroide por clúster real, pero eso, si uno mira las combinaciones para que eso pase, ¿cuál es esa probabilidad? Si hay K clases reales, la probabilidad de escoger un centroide por clúster es muy baja. ¿Ya? Sería la forma de escoger un centroide de cada clúster, que es un problema combinatorial, sería K factorial por n a la K, y todas las formas de escoger K centroides, que sería K por n elevado a K. O sea, si K igual 10, esta probabilidad es bajísima. Entonces, ¿qué es lo que los quiero motivar con esto? Que si K es grande, esta idea de correr K-medias muchas veces y quedarse con el que tiene menos SC, está bien, una técnica aceptable, pero no nos garantiza que vamos a encontrar un clustering óptimo. Y hay algoritmos como bisecting K-means, que es una variación de K-media, que sí hace una pequeña modificación del algoritmo, que sí nos garantizan, nos dan más seguridad de que vamos a converger a un clustering óptimo. Siempre sujeto a que K lo asignemos correctamente. Otras cosas que pueden pasar con K-medias es que en alguna iteración o en la inicialización nos queda un clúster vacío. Puede pasar que algún centroide no tenga no asigne ningún punto hacia él. O sea, puede que todos los puntos estén más cercanos a otro clúster. Entonces eso es subóptimo porque tengo un clúster que no quedó con ningún ejemplo. Entonces, estrategias que se puede hacer implementación para resolver eso. Una es escoger el punto más lejano a todos los centroides.
O sea, uno puede tomar, por ejemplo, el centroide total de todos los datos y ver el punto más lejano a todo, al centroide total, que es el punto que más influye al SC. Y ese punto lo pongo como el nuevo centroide, ¿no? Entonces me aseguro que por lo menos tiene ese punto. Y sigo iterando, ¿ya? O los otros puedo tomar el clúster con mayor SC. Acuérdense que el clúster con mayor SC sería el clúster más menos cohesivo de cierta manera, porque no todos los puntos de NER están extremadamente cerca entre sí. Puedo tomar un punto de ahí y sigo iterando y así voy a romper ese clúster con harto SC en dos. Preprocesar los datos es muy útil en K-media, igual que en vecinos más cercanos. Es importante normalizar los atributos. Acuérdense que la distancia euclidiana pondera todos los atributos por igual. Entonces, si tengo algún atributo como edad que tiene un rango y peso que tiene otro rango nada que ver, se puede comer la distancia. Entonces, siempre es recomendable hacer menos la media partido de la desviación estándar o menos el mínimo partido del máximo menos el mínimo. Las mismas técnicas que vimos en la clase de vecinos más cercanos. ¿Ya? Los outliers, estos valores fuera de rango, que uno puede ver tal vez visualizando los datos en dos dimensiones, usando técnicas de reducción de dimensionalidad. Son datos que están lejos de todo, me hacen centroides no representativos, o me pueden hacer unos clusters con alto SCE al incluir estos outliers. Entonces, borrar los outliers con alguna técnica de borrar outliers también puede ser útil. También puedo hacer un post-procesamiento, o sea, una vez que yo corro K-media, miro el SC que me sale y veo qué técnicas puedo usar para mejorar mi clustering. Si el SC que me está dando no me gusta o es muy alto, puedo aumentar el número de clusters. Pero ojo con eso, como les decía, la SCE es una métrica que para compararla hay que comparar dos clusterings que tengan un K, el mismo valor de K. Si no, uno siempre puede tener más clusters y va a estar bajando el SC. Entonces, formas más inteligentes para bajar el SC es, por ejemplo, eliminar clusters pequeños que pueden representar outliers. O sea, si tengo un cluster que tiene 2 puntos o 1 punto y está lejos de todos los demás, tal vez es un outlier, no un cluster. También que base tengo un cluster que tiene un SC que tiene un SC muy alto, tal vez tengo que particionarlo en dos. ¿Ya? Entonces, tal vez le puedo a los puntos de ese cluster correrle un K-medias con K igual 2 y lo parto. Si tengo dos clusters que están cercanos entre sí y que los dos tienen bajo SCE, también los puedo combinar. En verdad son un solo cluster. Entonces, hay varios trucos que uno puede hacer para ir mejorando la calidad de mis clusters. También es importante hacer evaluaciones cualitativas. Sacar una muestra de puntos de cada clúster y ver si semánticamente se representan algo. O sea, son clientes que tienen un patrón parecido, son documentos que hablan de cosas parecidas. Requieren la evaluación de clustering, que lo vamos a ver más adelante con Bárbara, tiene mucho de subjetividad también, de conocimiento experto del tema, ¿no? Un algoritmo que elegantemente soluciona el problema de la inicialización de los centroides es bisecting k-means. Acuérdense que yo les dije que la única forma que para garantizarnos que nuestro clustering sea óptimo, asumiendo que K lo decidí correctamente, es que mis centroides iniciales tenga un centroide por clúster, y eso me asegura que converjo a los clústeres óptimos. Pero eso combinatorialmente es súper caro. Pero si K, acuérdense que era un número súper chico, pero si K fuese 2, ¿ya? Si imagínense, si yo corriera K medias con K igual 2 varias veces y de alguna forma pudiese usar eso para crear K clusters, ahí, como hago puros K medias con K igual 2, ahí la combinación es mucho más, la probabilidad de escoger los centroides correctos es tratable, ¿no? Es 2 partido en 2 a la 2, 4 es un medio. Entonces la idea de bisecting k-means es eso, es correr k-medias con k igual 2 varias veces y de esa forma ir como rompiendo clusters hasta que llego a k-clusters. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo parto entonces metiendo tengo una lista de clusters, ¿ya? Que mi algoritmo tiene una lista de clusters que va guardando. Entonces, en cada iteración, que esa lista parte con un cluster con todos los datos, toma uno de esos clusters, que al principio tiene que tomar el que tiene todos los datos, y a ese yo lo divido en dos clusters. ¿Cómo lo divido en dos clusters? Corriendo k-medias muchas veces, con k igual 2, y quedándome con el que tiene menor SC. Y que aquí como k igual 2, sí tengo garantías de que esta estrategia de correr el clustering varias veces, minimizando SC, me va a asegurar encontrar los clusters óptimos.
Entonces cuando hago eso, entonces, por ejemplo, al principio parto con un clúster, le corro K-medias con K igual 2 varias veces, me quedo con los dos clusters con menor SC, y esos son mis dos clusters ahora. Después tomo uno de esos dos clusters, supongamos el con más ejemplos o el con mayor SC, y a ese, solamente los dos de ese ejemplo, de esos clusters, le corro K-medias con K igual 2 muchas veces hasta quedarme con la partición con menor SC. Y ahí tendría tres clusters. Después de esos tres clusters voy a tomar uno de esos tres. Probablemente sería el más grande. Tengo una estrategia que tengo que decir, ¿no? El más grande o el con mayor SC. Tomo ese y hago lo mismo. Le corro K-medias con K igual 2, lo parto en 2, corriendo K-medias con K igual 2 varias veces hasta que me quedo con la partición con mejor SC. Y eso lo itero hasta que tengo K clusters. Entonces, eso me genera a mí clusters donde es más óptimo el tema de los clusters que encuentro, y es más robusto el tema de la inicialización de los centroides. Ya, entonces el paso 3 del algoritmo, que les dije que es el cómo yo escojo de mi lista de clusters que tengo hasta ahora, cuál divido, cómo escojo cuál es, tengo opciones. Uno puede ser el más grande, el con más ejemplos, uno el que tiene mayor SC, o puede ser una estrategia que mezcla estas dos cosas, que pondere por un medio el tamaño más un medio el SC. Entonces, si quieren el pseudocódigo lo conversemos un poco. Esta es la idea, ¿no? Inicializo la lista de clusters que contenga un clúster que tenga todos los puntos. Después tengo un loop que repito. Saco un clúster de esa lista usando alguno de estos criterios de acá, el más grande o el con mayor SCE o algo híbrido entre estas dos cosas. Y corro K-medias con K igual 2, qué sé yo, 10 veces, el number of trials es un parámetro, y me quedo con menor SC. Y esos dos los agrego a mi lista de clusters. Entonces, después en mi segunda iteración, ahora voy a tener dos clusters, ¿no es cierto? Itero esos dos, escojo uno según mi criterio, que soy el más grande, le corro K-medias con K igual 2, así es que hasta que tengo una lista de cada clusters. Entonces, en el ejemplo anterior, este ejemplo que era difícil con los dos pares de clusters, partiría entonces uno tomando todos los datos y haciendo K-medias con K igual 2 con varios posibles clusters iniciales. Pero como es con K igual 2, esto me va a asegurar que voy a encontrar los dos pares de clusters que están más lejos entre sí como mis dos clusters iniciales. Después tomo uno, supongamos que el más grande, imaginemos que acá hay más puntos, y corro K-medias con K igual 2 varias veces acá, y tengo entonces ahora estos tres clusters. Después tomo ahora el clúster con más SC o más grande, que sería este de acá, ¿no es cierto? Y le corro K-medias con K igual 2 varias veces y me quedo entonces con estos cuatro clusters. Entonces, iteración 1 se encuentran dos pares de clusters, iteración 2 el par de clusters de la derecha es dividido, iteración 3 el par de clusters de la izquierda es dividido. Entonces, bisecting K-means tiene menos problemas de inicialización que K-means. Esto es porque realiza varios intentos de bisección y toma la bisección de menor SC. Además, solo se consideran dos centroides en cada paso. Entonces, cuando K igual 2, esta idea de probar varias veces con centroides aleatorios hasta que encuentro los clusters con menor SC, sí funciona. Otra cosa interesante es si registramos la secuencia de clústeres bisectados, o sea, este fue uno, este fue el segundo, podemos tener un clúster jerárquico. Podemos tener la jerarquía de los clústeres. Todos parten como un gran clúster, después lo dividen en dos, después este lo divide en dos. Y cuando veamos más adelante la clase del video sobre clustering jerárquico, vamos a ver que bisecting K-means calzaría como un tipo de algoritmo de clustering jerárquico. Ya, y con eso ahora pasemos a hablar un poco sobre las limitaciones de K-media. Cuando una limitación de K-medias que ya vimos es el tema de la inicialización de centroides, que se puede corregir usando técnicas como bisecting K-means. Otras cosas donde K-means no se porta tan bien es cuando tengo clusters de tamaño distinto, cuando tengo clusters de diferentes densidades, que les voy a explicar más ahora lo que es una densidad, pero la densidad de una región es la cantidad de puntos que tiene una región. Entonces pueden haber ciertos clusters que tienen densidades distintas, y eso para K-medias puede que sea difícil de detectar. K-medias, porque usa distancia euclidiana, se limita a encontrar clusters de forma esférica, y puede que hayan clusters que tengan otra forma, otra topología, ¿no? Que K-medias no lo puede encontrar. ¿Ya? Y K-medias no es robusto a outliers. ¿Ya? Si tengo un outlier
puede que K-media se vaya y meta ese outlier dentro de un clúster y ese sea un clúster con un SSD mucho más grande. Entonces el caso de tamaños diferentes, acá tengo por ejemplo 3 clústeres originales. Este de acá es más grande que estos de acá. Si hacemos K-medias con K igual 3, lo que puede terminar pasando es que este yo lo rompo. Densidad distinta. ¿Qué densidad nos referimos a la cantidad de puntos que hay en una zona? Este clúster de acá tiene una densidad mucho menor, de menos puntos. Y como hay densidad distinta, la noción de distancia se pierde un poco, es menos clara. Y este clúster con densidad menor tiende a ser dividido. Y estos clústeres con densidad más denso, pero que están más cerca entre sí, pueden terminar siendo mezclados. Todos estos problemas tienen mucho que ver con el tema de cómo escoger el número de K también, ¿no? ¿Y qué pasa si la forma no es esférica? Si un clúster tiene una topología extraña, no tiene una forma tiene este tipo de forma. Que en la práctica, en la vida real, los datos rara vez tienen este tipo de datos, generalmente son mucho más oscuros las formas que tienen. Entonces, estos ejemplos son bien de juguete igual. Pero igual, o sea, sí, es bueno saber las limitaciones de los algoritmos que usamos. Entonces podría pasar como acá, que en verdad este es un clúster y este es otro clúster, pero este punto de acá está mucho más cerca a este que este de acá, por ejemplo. Entonces K-media tiende a encontrar clústeres de forma esférica y haría estos clústeres de acá. En teoría, todos estos problemas se pueden solucionar si yo parto con un K más alto y después mezclo los clústeres según propiedades que yo puedo observar visualmente. Si yo puedo mapear mis datos a 2 dimensiones usando técnicas como PCA, que vamos a ver más adelante con detalle, o TNSI, uno podría partir con K más alto y después mezclar ciertos clústeres. Lo mismo para el tema de las densidades. Uno podría, si uno parte con un K más grande, estos son los clústeres que encuentro y después puedo mezclar ciertos clústeres. Lo mismo para el tema de las formas no esféricas. Uno podría partir con K mayor y estos son los clústeres que encuentro y yo después los puedo juntar según algún criterio. Eso, y con eso terminamos la parte de clustering particional usando K-medias. Entonces, en el próximo video vamos a hablar sobre clustering jerárquico. Nos vemos.